Pues muy buenas noches, bienvenidos a otro podcast más de Consultoría Mercaba. Vamos a seguir hablando de lo que es el alcoholismo y sus consecuencias. O sea, como hemos comentado en varias ocasiones, este tipo de padecimiento es realmente muy importante que la gente pueda reconocerlo y mejor aún, cómo tratarlo, ¿no? Claro. Entonces, la finalidad de este tipo de cápsulas es llegar a ustedes con esta información y que puedan conocer más de esta enfermedad que creo que pues podríamos decir, como lo hemos dicho infinidad de veces, casi el 70% de la sociedad manifiesta este tipo de padecimientos, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos llegar pues a servir, ¿no? En este sentido, la información que tenemos para ustedes pueda ser útil y pueda ser el comienzo de una claridad para poder enfrentar este tipo de padecimientos. Quiero dar la bienvenida pues al buen Tony Flowers, ¿no? ¿Qué Tony, tal, Arcela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, el buen Toñazo, los dos Hola, Toños. buenas noches. Final de cuentas, y pues ya muchos me conocen, mi nombre es Arturo, y pues vamos a comenzar, ¿no? Yo creo que hablar de este tipo de padecimientos, me gustaría empezar con algo que creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué es en realidad este tipo de enfermedad? Hemos dicho, ¿no?, que se le considera como una enfermedad espiritual. Claro. Y que todas las personas que presentan este padecimiento, los síntomas serán igual en todos ellos, ¿no? Claro. Únicamente cambian las situaciones o las personalidades en el sentido de que unos pueden tener la enfermedad en otro estado, en otra cultura, en otro nivel, pero prácticamente el estado sintomatológico pues es el mismo, ¿no? Así tengas mucho dinero o no tengas dinero, si tienes este padecimiento sentirás, pensarás y quedarás a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Lo único que cambia son las cuestiones externas, pero a final de cuentas el aspecto como tal es igual para todos, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque muchas personas piensan que porque tienes mucho dinero no eres alcohólico. O tienes mucho conocimiento, tampoco puede darte este padecimiento. O como en el caso de que he tenido, pues ahora sí, la fortuna de atender personas profesionales, ¿no?, que se dedican también a la salud, como doctores, psicólogos que he tenido en consulta, y pues que realmente ha sido al principio fuerte para ellos creer que pues realmente ellos se dedican a ayudar a alcohólicos o adictos o neuróticos, y cómo ellos se pudieron ver contagiados de esta enfermedad o estén presentando este padecimiento. Y ha sido un proceso, porque realmente no es fácil aceptar que yo tenga el conocimiento de este tipo de enfermedad y que a mí me haya dado, ¿no? Claro. Entonces, esto quiere decir que la gripe pues le puede dar a cualquiera, tengas dinero o no lo tengas. Entonces, si tú eres una persona de un nivel muy alto, puedes también adquirir el alcoholismo, ¿no? O aquel que no tiene ni un quinto también puede tener este padecimiento. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y pues es algo de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Realmente, ¿qué es el alcoholismo? ¿Cómo es realmente este tipo de enfermedades? Y cómo se ha presentado en nosotros, ¿no? ¿Cómo comenzó? ¿Que realmente el alcoholismo comienza desde mucho antes de beber? Porque es lo que se cree, ¿no? O sea, en la misma literatura del programa de Alcohólicos Anónimos, y hacemos referencia mucho de este tipo de literatura, porque yo en lo personal creo y considero que es la literatura más efectiva y realmente es una prescripción o una información adecuada, ¿verdad?, para el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Y ayuda de una manera asertiva y eficaz para detener este tipo de padecimientos. Por eso siempre hacemos referencia. Y no es que seamos alcohólicos anónimos o estemos utilizando alcohólicos anónimos nosotros como para poder lucrar en este tipo de acción, ¿no? Lo único que queremos es reconocer que este programa es efectivo. En lo personal yo lo tomo, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo, por eso puedo recomendarlo fielmente. Como una guía. Exactamente, puedo decir que realmente es algo que a mí en lo personal me ha ayudado y que puedo decirle a una persona, si te lo tomas, te va a ayudar, ¿no? Y la experiencia la tengo y la experiencia de muchos también en tu caso, en el caso de Toñazo, pues tenemos la experiencia de conocer este tipo de tratamiento y pues realmente ha sido eficaz, ¿no? Entonces hoy vamos a ver realmente cómo comenzó el alcoholismo. Y en mi caso, pues sí, para ir abriendo, pues siempre empieza por uno mismo, dice la buena Shakira. Cuando hay que hablar de varios, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Entonces, si todos vamos a hablar de nuestros padecimientos, pues yo quiero comenzar, ¿no? Para mí fue sorprendente, ¿no? Yo pensé que mi alcoholismo comenzó desde que yo empecé a beber alcohol.
¿no? Yo creí que mi alcoholismo se manifestó cuando en aquellos tiempos yo empecé a ganar dinero y me empecé a embriagar con más frecuencia, ¿no? Sin reconocer, pues, ampliamente que este padecimiento ya se había manifestado desde mi infancia, ¿no? Como dice la literatura, ya era una persona potencialmente alcohólica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tenía una manifestación sentimental, mental y física de este tipo de padecimiento y todavía no bebía. Y esto era real, o sea, yo tenía los síntomas, pero reflejados hacia otra área, hacia otras cuestiones, ¿no? Me acuerdo que en aquellos momentos, pues, era la obsesión compulsión por la masturbación, ¿no? Me acuerdo que también era una persona que me encantaba estar aislada. Desde niño siempre me gustó mucho la soledad, ¿no? En el sentido de siempre estar aislado y no estar en convivencia. También me iba a veces al otro extremo, ¿no? De querer vivir todo con euforia. También era melancólico. O sea, esos aspectos sentimentales, mentales y físicos ya estaban en mí. En mí había mucha ansiedad. Yo creo que uno de los sentimientos que más me agredió fue el miedo, ¿no? Yo siempre fui un niño con mucho miedo. Entonces eso también me ayudó, pues, a incrementar el alcoholismo en mí, ¿no? Entonces, pues, ver cómo este tipo de enfermedad se fue manifestando desde, como lo comento, desde muy temprana edad. Yo he llegado en un análisis un poco más detallado de mi propia vida hasta los 7 años, ¿no? Yo me acuerdo que era un niño que ya venía de una familia que, pues, realmente tenía problemas, ¿no? Ya no había una comunión familiar en la cual, pues, mi padre se había separado de mi madre, ¿verdad? Y fíjense que algo hace referencia al que escribió el programa de Alcohólicos Anónimos. Él también hace un comentario referente a eso y me quedó muy grabado porque yo lo viví. Que dice que él, cuando se separaron sus padres, él empezó a tener una fuerte afectación emocional. Claro. Y eso a mí me abrió así como, primero me dio un madrazo, así como yo diciendo, no manches, eso me pasó a mí. ¿Qué significa eso? Un daño emocional. Que yo empecé a tener pensamientos en mi mente fatalistas, que incrementaron más un miedo que yo ya tenía por un estado neurótico. O sea, ¿cómo fue esto? En mí siempre había escenas de que algo pudiera haber pasado, que yo me iba a quedar solo, que mi madre se iba a morir. O sea, estos ataques emocionales a través de la separación que ellos tuvieron, yo la tuve, como la mencionaba Bill W. en su libro, en el Transmítelo, creo que por ahí lo menciona en un apartado, donde dice que la separación de sus padres le generaron muchos problemas emocionales. O sea, empezó a tener ideas en su mente. Y yo también lo he visto en mí cuando yo pensaba y decía que yo era el culpable porque ellos se habían separado y que yo no actuaba de una manera correcta para poder hacer que mis padres no se enojaran, ¿no? O justificar tu daño. Sí, justificar mis actos. Yo me volví más rebelde, yo me acuerdo que me volví contestón, yo no obedecía. O sea, había muchos factores que el alcoholismo estaba generando en mí una rebelión, ¿no? Una rebelión a lo que era, a lo que se estaba viviendo. En mí ya empezaba a manifestarse un dolor de vivir. Yo me acuerdo que era muy melancólico. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos veía mucho lo que era Remy. Esa caricatura de los 80s. Híjole, cómo alimenté mi estado melancólico con eso. Yo lloraba demasiado a veces en las escenas, como cuando muere Alegría, el señor Vitalis, y Remy se queda solo con un perro y camina por ahí durante todas esas cosas. Y yo sentí y resentía. Y fui deformándome emocionalmente a través de pensamientos, ideas que se fueron introduciendo en mi mente y que al tiempo iban a ocasionar el consumo de alcohol. Entonces, esto no tan solo se reflejó en la parte de mis padres, sino tan solo hablemos claramente desde el comienzo de la deformación sexual, ¿no? Al yo tener a temprana edad, pues, juegos presexuales ahí, donde vivíamos con varias niñas y niños, entre el jugar, el papá y la mamá, y ya tener esas cuestiones de encuentros, ¿verdad? De jugar, de besarnos, de tocarnos, y empezar a alimentar una ansiedad por querer tocar y besar y querer ya vivir a una temprana edad esos contactos, ¿no? Y eso me fue llevando a una deformación sexual, ¿no? Y que al tiempo, pues, me generaría muchos problemas, ¿no? Porque mi alcoholismo no tan solo ha sido referente a la sustancia de las drogas o el alcohol, sino en algunos apartes también fundamentales de la vida de una persona, ¿no?
Entonces para mí pues fue algo, pues realmente cuando empecé el tratamiento darme cuenta que pues como el alcoholismo estuvo en todas las áreas de mi vida, desde pequeño en esta parte social con los amigos, también fui una persona muy agredida, en mí siempre había una esencia que siempre me hacía que la gente me agrediera. O sea, siempre vivía agresiones de compañeritos, de vecinos, ¿no? Siempre viví con un terror, ¿no? De querer hacer ciertas cosas, muy inseguro. Esas eran las manifestaciones de una enfermedad que a la postre, pues realmente me iba a empezar a destruir en todos los sentidos, ¿no? De hecho, este aspecto lascivioso me llevó a tener, pues, una relación con una compañera en ese tiempo de la escuela, que pues tuvimos un noviazgo que al final pues la terminé embarazando, ¿no? Cuando yo solamente quería satisfacer mi lascivia, ¿no? Y eso fue sorprendente porque tuvimos 2 hijos, que son los hijos que hoy tengo, y que pues, realmente pues fueron consecuencias de mis aspectos alcohólicos, ¿no? Y no digo que sea malo, porque mis hijos yo los amo, son mis hijos, claro. Pero realmente el alcoholismo te hace vivir cosas a destiempo. O sea, mis hijos no debieron de haber nacido naturalmente a los 17 años, cuando yo tenía 17 años, ¿no? O sea, fueron cuestiones que podríamos decir, pues desfasadas, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? Sí, se entiende, sí. Entonces, pues realmente el alcoholismo ha sido, pues realmente algo fuerte en mi vida. Y hoy veo, ¿no? O sea, cómo ese aspecto sexual, ese aspecto social y ese aspecto material, ¿no? También la parte material, siempre vivir con carencias. Yo vivía en una vecindad y pues realmente siempre anhelar. Fui a una escuela de paga y querer lo que los compañeritos tenían, ¿no? Cuando me llevaban a sus casas y a mí me daba vergüenza llevarlos a mi casa porque yo vivía en un cuarto de vecindad. Y esos aspectos materiales, cómo empezaron a afectarme y a confundirme, ¿no? Entonces todo eso, para mí, fue una fuerza o una potencialidad alcohólica que al tiempo generaría muchos problemas en mi vida, ¿no? Y así podemos hablar, ¿no? Pero sí, vámonos de una manera general. En el caso de ti, Tony, ¿cómo podrías decir, ¿no? ¿Cómo podrías decir que comenzó el alcoholismo en ti desde tu infancia? Sí, fue algo que realmente no podía darme cuenta, ¿no? Algo que no sabía. Yo todo lo basaba de una forma en la educación de mi casa. Y entonces era todo un ejemplo de lo que se vivía en mi casa. La manera de mi comportamiento, lo justificaba todo, ¿no? Uh-huh. La manera de comportarme, la manera de desear las cosas, de tratar de conseguir las cosas. Uh-huh. Y yo me vi como de una forma completamente influenciado por la manera de vida, por mi casa, con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Como todos, yo era el más chico, todos eran mayores que yo. Pues yo nada más estaba de una forma imitando, de una forma tratando de querer creer que lograba las cosas o de hacerlas. Pero todo era en base a un ejemplo de la casa. Y de la misma manera tuve pues si no podemos llamarle síntomas, tuve también ciertos aspectos muy, pues muy incoherentes, muy graves, como de hacer berrinches sin motivo alguno. O sea, en ti había mucha demanda de atención, protección pero era cariño, una cosa que no puedo olvidar, que dije, ¿de dónde salió ese o sea, pues yo hoy en día una rebelión, un berrinche, una estupidez, ¿no? De que mi mamá me decía, porque me mandaba también a mí a la escuela, entonces yo ya me tenía que ir solo. Entonces llegó un momento en donde pues yo no entraba, iba en tercer año de primaria y no entraba a la escuela. Yo me iba de pinta, chingue a su madre, o sea, yo me salía. O no entraba a la escuela o no iba. Entonces pues se dieron cuenta, la mandaron llamar y fui con ella. Y a la hora de entrar, yo hice el pinche berrinche de no querer entrar y mi mamá me quería meter a fuerzas, güey. Y yo no entro, y que entre, que no entro, y ya bueno, todos los chavos, toda la pinche escuela viendo el teatro que estaba haciendo y yo aferrándome que no quería entrar a la escuela, güey. Me agarraba del tubo, hacía un pinche drama. Ahora entendemos por qué eres tan terco. O sea, un drama, o sea, un berrinche, a lo que voy es que ese es un aspecto incoherente de lo que no sabía que ya tenía yo un problema muy serio, güey. O sea, una enfermedad
sin haberse, o sea, creído que yo la detonaría conforme hasta que bebiera. Sí, como que yo ya veía que yo ya estaba predispuesto a ser adicto o alcohólico. Nada más lo justificaba por no tener la bebida encima. Porque de ahí en fuera, pues todos mis familiares, todos tomaban, todos fumaban, ¿no? Otros que no, que en la antigüedad pues no se decía, ¿no? No salían del closet, güey. Otros pues, se drogaban y nadie los decía nada. Todo lo mantenían así como un secreto. Pero era evidente. En mi familia era evidente, güey. Y fíjate que ahorita me haces recordar algo que yo viví, ¿no? También en la parte de mi padre. Hacían fiestas donde se ponían bien pedotes, ¿no? Claro, sí. Y tengo la referencia de varios familiares muertos por alcoholismo, ¿no? O sea, sí ha sido una enfermedad que ha impactado a mi familia, ¿no? En lo personal, pues, la parte de mi padre y la parte de mi madre. O sea, ha sido un fuerte padecimiento. Sí, sí. O sea, imposible de poderse dar cuenta. Bueno, en mi caso era imposible darme cuenta que yo ya, no es que estuviera predestinado a ser adicto, sino que ya estaba yo enfermo, güey. Ya tenías el padecimiento. Ya tenía el padecimiento, con muchas muestras yo ya tenía el padecimiento de O consumo. sea, en ti había ansiedad. Mucha, era una exageración. ¿Eras obsesivo? Sí, fíjate que era más inclinado a la cuestión de lo material, cabrón. Ok. Más que también tuve juegos presexuales, pero eso era, yo lo tomaba un poquito más, no tan impactante, no me era muy doloroso, pero más el sentido material. Era algo fuerte. Era algo necio en mí, güey, de que era conseguir una bicicleta y llegar a robar para poder tenerla, chingar a mis carnales, a sus cosas, de alguna manera crear alguna posibilidad para poder obtener lo que quería. Y era una forma como la que yo empezaba a ver también mucha incoherencia dentro de lo que yo como ya veía ser predestinado, nada más a tocar la sustancia para que como bomba, güey. O sea, como que me vi detenido nada más, Nada más estabas preparándote como si fueras en una liga hacia atrás. Ajá. Para salir impulsado. Sí, ¿no? Exactamente. Una vez que tocara las sustancias ya iba a ser imposible pararlo. Pero ya como que sí había... Hoy en día que ya algunas veces leí la literatura, lo veo como la presunción de la enfermedad. Sí, o sea, ya se estaba manifestando, te estabas preparando para llegar a la sustancia. Completamente, porque todo iba en un plan con respecto a hasta mi comportamiento mudoso, educado, ¿no? Estabas dentro de los límites convencionales. Nada más, pero bien dice ahí, y es algo que me agrada mucho, como dice la literatura, ¿no? Pero el diablillo del alcohol, güey, tenía otros planes. Para mí era incomprensible eso. Que el diablillo del alcohol tenía otros planes, güey. Cuando yo, pues los atributos que yo estaba tratando de conseguir por lo material y creyendo que los principios familiares, sí, o sea, ya había conseguido trabajo, sin saber que no había sido yo, carnal. O sea, que había sido la ayuda de mis hermanos. Con ellos fue con los que pude tratar, te digo, de obtener mucho esa parte material. Era ¿sí? muy insistente. Y desde ahí empecé a ver comienzos indicios de que sospechaba que no, si algo pasa, como que sí traigo yo una locura. No, güey. ya estaba enfermo, güey. Ya se estaba manifestando bien. Sí. Pues bien, y como comentamos, esta enfermedad estaba mucho antes de poder ingerir esa primera copa. En ti, Toño, he escuchado muchas historias. Regálanos unas de aquella infancia que tenías, que nos manifestabas y que nos contabas, ¿no? Una de las cosas más puede ser la forma de hablar en presente o hablar en primera persona, que trabajo, siempre hablando como en segunda persona y escondiendo, y no hablando con una sencillez y hablar de uno mismo. Y hablar de uno mismo. Sí. Creo que por ahí dice... Y mejora de la enfermedad en uno. Claro, entonces dice la Biblia también, dice, porque me gusta mucho,
Yo hablo precisamente de San Pablo de Tarso. Tarso es su ciudad y San Pablo. Dijo así, si van a hablar de pecado, yo soy el primero pecador. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es en realidad? ¿Qué es esa sustancia o esa culpabilidad? Y siempre es basado a un hecho. Yo decía, este hecho, cuando tú concibes algo que no está y que te vuelven precoz, y que la misma sociedad o la misma familia te hace un daño terrible. Y eso yo no lo comprendía y yo decía, ¿qué me pasa? Porque fueron 6 años y yo no lo podía hablar o lo hablaba martajado, siempre con coraje, no con esa sustancia para sentir, o sea, dejar ese sufrimiento y hablarlo con un dolor natural. Yo decía, ¿cómo puedo hablar estas cosas que me perturbaron y me sacaron del camino? Exacto. ¿Cómo puedo hablar si ese es un dilema moral? ¿Cómo va a ser un dilema moral si después de jugar en un círculo muy grande, con un hoyito, con muchas canicas, jugar ahí de niño y de repente pasa algo en la tarde y para el otro día me invitan a jugar y yo sentado en un tabique, o sea, en un tabique? Yo decía, no me siento bien. La noche no sé lo que me pasó. No sé qué me rompieron adentro. Mi vida está rota. Y yo lo sentía, pero no lo podía manifestar. Sí. No podía. Y eso me tenía loco. Yo me acuerdo, tenía 6 años y a los 6 años te metieron a la primaria. Y ¿cómo es posible 3 años en primero? Entonces en ti había ¿Qué? una incapacidad para poder comprender y entender las cosas. O sea, ya manifestabas un alto nivel de ruido en tu mente. Gacho, o sea, por el desorden tan grande. Ajá. Y yo siempre lo he declarado, yo digo, ¿sabes qué? Es como 6 toneladas. Cuando la grava o el cascajo se sube el camión y cae sobre de ti. 6 toneladas. ¿Cómo poder expresar? Y cómo te afecta en este presente y te hace un desorden que te echas la culpa. Inconscientemente vives con esa culpa. Inconscientemente viene y te absorbe. Y yo digo, esta situación que me pasaba, o sea, y luego un tercero de primaria. La burla de mis hermanos, la burla de todas esas cosas. La situación de querer sentir otra vez lo que me hicieron. Lo deseaba. Claro. Es una locura. ¿Cómo manifestar eso, no? ¿Cómo quedarme callado? ¿A quién decirle? Si desde chico yo veía a mi familia que estaba rota. Un padre alcohólico que muere a los 58 años que no dejaba de tomar. Una madre definitivamente que se volvió una protectora, pero hablamos de que hay gente que se fue su papá. Y supo que ya se fue. Y a lo mejor tiene otra clase de tragedias. Pero un papá en casa y ausente, ¿no duele más? Claro. Es un golpezazo. Lo que hemos hablado, los silencios mortales. Es un golpezazo. O sea, en el rincón de la cuestión donde yo podía ver un ejemplo o algo de atracción, yo veía algo que estaba sometido y sumido. Y fíjate, eso que comentas es como interesante. ¿Y cómo poder considerar o creer que eso es una enfermedad? Sí, exacto. Porque tú te ibas sobre el padre. Sí, Tú te ibas sobre la madre. Y yo te digo, pero estaban enfermos. En tu familia había alcoholismo. ¿No? Asimilarlo es como muy difícil. o sea, es una locura. Es una O locura. sea, yo me refiero a una locura ahorita que lo estoy viendo y que de alguna manera me hacen que yo dé un brinquito atrás y pueda platicar. Como me acuerdo bien de Juan Carlos, que un día nos puso la silla vacía, ¿te acuerdas? La silla vacía, donde exponía el que me hizo el daño. Y yo le decía, pero me lo vas a pagar. Y dice, no, así no.
¿Cómo volverme el niño y cómo decirle a ese niño? Sí, desde el niño, ¿no? Desde el niño, para decir, ¿sabes qué? Yo ya me puedo defender porque le voy a decir a mis papás, porque tengo papás. Ajá, sí. La persona que hizo eso, ¿cómo de alguna manera te culpó y te hizo culpable por nada? Sí. Y lo compraste y te quedaste callado. Eso sí es una sustancia horrible que está en el cuerpo. Y es más enfermiza que otra cosa. ¿Eh? Y tú estabas hablando tú una vez, y sí me sorprendió, que estabas hablando de un síndrome de la homosexualidad reprimida. ¿No? O sea, ¡No, la madre! O sea, carajo, o sea, palabras fuertes. dice, el querer Espanta mantener las a cosas toda la para gente para que esté bien y no importas tú. ¡Qué triste! Híjole, qué triste. Sí, qué pobreza. El no poder llenar un hueco vacío. Una lascivia. Hijo, no. Y fíjense que es lo que comentaba, ¿no? En mi caso, pues la deformación sexual, ¿no? Y tener este aspecto sintomatológico referenciado en mi propia sexualidad, ¿no? Claro. O sea, cómo el alcoholismo genera toda una estructura, una entidad referente a esa parte instintiva, ¿no? Tan necesaria y útil para el ser humano y que en mí se convirtió en un riesgo, ¿no? O sea, cómo poder definir algo natural y que es necesario y que hasta, podríamos decir, agradable, se haya convertido en un riesgo para mí. Y que hoy yo necesite un programa de recuperación para poder tener una plenitud sexual. Yo decía... Cuando es natural. Perdón, Tan yo solo decía, eso. ¿cómo es posible que algo que es natural y que de alguna manera me echen un daño tan fuerte de niño, o sea, esa enfermedad me siga y me persiga y yo la quiera? Es Sí, ilógico a veces la eso. aborreces y a veces la deseas. Sí. O sea, un desequilibrio emocional horrible. Oh, total. Sí. O sea, total. O sea, cuando estamos hablando de esa situación, no estamos hablando de situaciones que tengan que ver cantinescas, no, estamos hablando de una situación en primera persona. No, y aparte sintomatológica. En por la primera gente. persona. Porque si somos honrados, vivimos lo mismo los tres. Claro. Sentíamos, pensábamos Y actuábamos. y en la parte de la física queríamos comer eso. Claro. Sí, O sea, claro. queríamos volver a saturar el instinto a través de ese tipo de sensaciones, ¿no? Porque la lascivia está muy referenciada en el tacto, el tocar. Eso es muy importante, creo que sí debemos, pues como les decimos, es algo que, híjole, estamos tratando de ser realmente un poco abiertos en nuestra propia experiencia, ¿no? Siempre con la finalidad de que pues ustedes puedan comprender de manera más detallada lo que es el alcoholismo y cómo realmente puede estar en un joven y el joven realmente no sabe qué le pueda estar sucediendo, ¿no? Entonces, ver este tipo de situaciones, pues es difícil, ¿no? O sea, la enfermedad tiene Exacto, 5 ¿verdad? aspectos. El rechazo, Claro. el dolor, la culpa, la cólera y los celos, ¿no? Decían por ahí, ¿no? La envidia o los celos no perdonan ni a la morca, ¿no? O sea, este aspecto es real. Este tipo de sensación o defecto de carácter que es la envidia, ¿cómo puede llegar a tener un actuar que hasta los que amas puedes envidiarlos, ¿no? Sí, bueno. O que tú puedes sentir coraje hasta por las personas que amas, ¿no? Y que puedes llegar a odiarlos o no querer saber de ellos, ¿no? O vivir estados de culpabilidad donde quieres remediar desde el mismo sentimiento y lo único que haces es empeorar. Y tener un dolor que realmente no toleras y que prefieres sufrir a sentir ese dolor. Entonces, y tener esa sensación de rechazo que tú no te sentías parte de nada. ¿No? Entonces, eso lo vivimos desde una infancia. O sea, reconocer este tipo de padecimientos ha sido como una gran labor, ¿no? De mi parte, yo lo puedo decir porque realmente he comprendido la magnitud de este padecimiento y ojalá que algún día mis hijos, mi exmujer, todas esas personas que pues, me acompañaron en esa experiencia no muy agradable, pues podamos en conjunto poder comprender en realidad esta enfermedad, ¿no? Yo sé que hay mucha tarea por hacer y realmente mi intención pues es simplemente pues recuperarme, ¿no? Así es. Recuperarme. Yo hoy soy una persona con alcoholismo y realmente sé que esta enfermedad, si yo no hago algo por ello, va a seguir avanzando, ¿no?
Otra característica que tengo que tener muy presente es que es una enfermedad que si no se trata, sigue avanzando. Claro. Bebas o no bebas, ¿no? Sí. Entonces hemos tenido la experiencia, los tres, ¿no? De vivir tanto el alcohólico activo, el alcoholismo activo, como el de abstinencia, ¿no? El desgraciado. ¿Y cuál puede ser el más doloroso? Sí, El abstemio. El abstemio. Porque no hay anestesia, o sea. No hay nada, Entonces yo me volví mucho más quejoso, me volví más deformado, o sea, fueron aspectos que me empobrecieron a mí. Yo viví una crisis económica en la abstinencia, pensando que dejar de beber me iba a hacer rico, ¿no? Yo me acuerdo que aquellos tiempos yo agarré y dije, no, pues ya no bebo, ahora sí, con todo, ¿no? Voy a ser millonario, en tanto tiempo tengo mi casa, y pues sale a los 6 meses dentro de recuperación el diagnóstico de otra enfermedad como consecuencia del alcoholismo, ¿no? Claro. Y ver que pues ahora ya no tengo solo una enfermedad, sino tengo 2, pues ha sido todo un proceso de fuerte, ¿no? O sea, no ha sido fácil para mí, pero tampoco imposible de tratar, ¿no? Hoy me he sido más consciente del alcoholismo, ¿no? Y pues no me queda más que tratarlo. O sea, sencillamente ya no lamentarme. Y a mí me da mucho gusto que ahorita pues estemos hablando de estos aspectos que hemos tenido y hemos vivido ya sin esos estados melancólicos, ¿no? Ya sin esos lamentos de agresión. Y decía, transmítelo algo muy interesante que quiero comentar, porque lo dice aquí, ¿no? Creíamos que la mano de Dios era pesada. Así es. Entonces, cuando nosotros dejábamos de beber, Claro. creíamos que las cosas que nos estaban sucediendo eran castigos de Dios. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me está pasando esto si estoy dejando de beber? ¿No? ¿Por qué si hoy estoy intentando cambiar, por qué siguen las situaciones igual y no mejoro y otros mejoran? ¿Por qué otros tienen dinero y yo no tengo si yo estoy haciendo lo mismo que ellos? O sea, cómo la enfermedad misma puede tener un comportamiento tanto en la abstinencia como en la actividad, que los dos son destructivos. Yo me acuerdo que yo sentía envidia por mucha gente que tenía, y yo decía, ¿por qué yo sí, yo no? ¿Qué me está pasando? Y siempre alegaba con Dios, ¿no? Yo me acuerdo que lloraba y le decía, ¿qué quieres de mí? Y yo creo que Dios dentro de sus mensajes me decía que cambies, ¿no? Que pares. Pero yo quería muchas cosas, pero en realidad no estaba haciendo nada. O sea, fue impactante reconocer que mi padecimiento me había incapacitado al grado de no reconocer mis verdaderos aspectos destructivos. O sea, yo viví un estado de inconsciencia en la abstinencia, ¿eh? O sea, yo me adapté, como dice el transmítelo. Es una agonía. A síntomas de la abstinencia. O sea, yo era como de los de, pues, transar, ¿no? O sea, ser infiel. O sea, muchas cuestiones que en mí ya eran parte de lo que yo creía que era yo. Y era lo normal, ¿no? Verlo normal. Y era lo que estaba generando mi pobreza. Tanto anímica, ¿no? Instintiva, material, como en todas las áreas. Por eso llegué a los 11 años de abstinencia a querer suicidarme, ¿no? O sea, vivir una época difícil cuando la melancolía como aspecto sintomatológico me agredió, o sea, y no lo pude parar durante varios días, y llegar a tener pensamientos de suicidio dentro de mi mente, de una voz que me decía, ya mátate, esto no funciona, ¿no? Y gracias a Dios no sucedió, pero de que estuvo ahí, ¿no? Y entonces hoy puedo escuchar a las personas que me dicen, es que estoy pensando en suicidarme, ¿no? Y me digo, si supiera que es una enfermedad, que ni siquiera él está produciendo esos pensamientos, sino es una enfermedad la que le está hablando y que le está haciendo sentir y que le está exigiendo que actúe en contra de su propia vida, ¿no? O sea, realmente son cosas fuertes. O sea, desafíe. Yo creo que tenemos que, pues, reconocer, ¿no? Yo la verdad veo a personas como fielmente defienden la sustancia, cómo fielmente defienden sus comportamientos alcohólicos, y dices, ahora sí, como decía Jesús en la cruz, perdónalos por lo que no saben lo que hacen, ¿no? Y lo que dicen, ¿no? Y no es porque yo sea Jesús, no, simplemente uno cuando ya reconoce este padecimiento y vemos la agresividad que tiene la ignorancia
al poder rechazar estos tipos de principios, dices, no sé dónde estamos, güey, ¿no? ¿Cómo Entonces, no se dan cuenta? Fíjate, algo muy importante. ¿Cómo no te das ¿no? cuenta? O sea, estamos hablando de la enfermedad. ¿Qué hay con la recuperación? Me dice el Transmítelo, este libro muy, muy bueno que lo recomendamos, que es de la Confraternidad de Alcohólicos Anónimos, que menciona los pasos se aplican, ¿verdad?, a los problemas comunes que afectan a muchos alcohólicos, ¿verdad?, cuando ellos dejan de beber. O sea, ¿cuál ha sido el verdadero problema? Porque uno cuando bebe puede estar anestesiado y puede tener los mismos problemas, pero no los sientes de la misma manera que cuando estás abstemio. Sí. Hay más lamento, hay más queja. Como sea el alcohol te adormecía, güey, decías, pues ya 2, 3 días, ya no sentías nada, güey, ¿no? Sí, Claro. sí. Mientras se te acababa el dinero, ya no conseguías sustancia. Pero ¿qué hay cuando no la hay? Y el padecimiento alcohólico sigue con las mismas características y mucho más agresivas, ¿no? O sea, platícame, Toño, cómo tú has vivido este proceso de abstinencia y qué te ha orillado a admitir esta enfermedad y al convencimiento de que debes tener un programa de recuperación. Bueno, primero que nada fue una situación que yo he dicho, activo, no hay problema, porque te adormeces. Exacto. La situación es cuando paras. Yo digo que Dios te acompañe. Dios va a ser duro contigo. Y sí es cierto. No es Yo que sea no me duro, refiero. aparentemente. No, sí, va a ser Porque duro. no lo es. No, va a ser Mano duro. de Dios es Y yo me pesada. refiero a esto porque la mano de Dios es pesada. Fíjate. Yo decía, siempre estoy acostumbrado a que todo es castigo. Y desde la iglesia castigo. Culpa. Sí, Desde mi padre castigo, mi madre peor. Porque me llevó psicológicamente de 6, 7, 8 años y ella me condujo. Y todo era castigo. Y si no haces eso vas a tener un problema. Cuando yo estoy viendo que soy consciente, soy peor. Y vivo una melancolía horrible. Y no la puedo parar. Y lloro definitivamente y definitivamente no puedo. Entonces me dedico a sufrir y me dedico a buscar otras personas para que se inyecten de ese ego, que es lo que tienen los alcohólicos anónimos, porque es serio. Están en pañales y no hablan de la enfermedad, de lo que en realidad me está pasando. Por ahí dice el cuarto paso, ¿no? Que algunos ya se atrevieron a hablar y que los otros se burlan de él. Sin saber que esto es una confesión que es necesaria para sanar. Y yo decía, ¿cómo? Estoy más loco. Pues yo me acuerdo de ti. Yo me acuerdo de mí. Y yo decía, no parábamos. Es como que nos ayudábamos, ¿no? Pero sí, definitivamente nos ayudábamos porque ese ego, esa forma de pensar o ese rechazo, puros rechazados. Todos así como involucrados, pero rechazados. Viviendo una agonía peor y burlándonos de ella. A hoy que te meten en una situación que dice aquí, prescripción práctica, profunda, espiritual, para exorcizar esos demonios. Yo decía, ¿qué están hablando? ¿Tengo demonios? ¿Tengo demonios? ¿Hay demonios? ¿Hay demonios? Dije, no. Esto es a lo que yo me refiero, o lo que yo digo con esta situación, cómo hablar un idioma nuevo, que se llama la sintomatología de la enfermedad, que la tengo que vivir con mucho dolor, y tengo que confesar, porque dentro de mí esos demonios se exorcizan cuando definitivamente yo los expongo y los saco. Cuando lo sabes. Sí, soy su voz y portador de esos demonios, donde definitivamente yo no soy culpable. Por eso dice el cuarto paso, hay que quitar la palabra culpabilidad. ¡Fácil! Inmediatamente hay que erradicarla, ¿no? Erradicarla, porque definitivamente no fuiste tú. Pero como siempre te has creído que fuiste tú, estás bien inflado. Y no eres sencillo. Y lo sencillo, que es la expresión, o de alguna manera la confesión, es que salga ese personaje que hizo todas las cosas. Te va a causar una gran tristeza y una gran melancolía, pero vas a tener un sabor diferente a cuando tú te haces
responsable de una situación que ni siquiera tú hiciste. Por eso llorábamos como niñas. Como Magdalenas. Como Magdalena, que María Flowers. Llorábamos como en la Magdalenas de las Salinas. De Michoacán, así por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta y dices, qué fuerte era. Y cómo de alguna manera no podías parar. Y donde sea que fuéramos a cualquier lugar, luego tribuna para catarsis, pero para llorar. Sí, fácil. Yo me acuerdo que una vez me invitaron a un aniversario y saqué mi mejor tragedia. No. Y puse Sí, bien pensaba tristes a uno así. todos Ahora, los ¿qué hora y cuál? invitados. Sí, sí, así o sea, pensaba uno. qué estados de ignorancia tenía No, de ¿cómo? felicitar al del aniversario. Sí, estaba yo prácticamente Exactamente. Pinche melancólico. llorando melancólicamente, Sí, güey. sí, sí. Bueno. O sea, estaba llorando melancólicamente de mi propia historia, ni siquiera me acordé de Ah, sí, eso no importa. o sea, eso era realmente estados de egoísmo Gracias. a los cuales yo estaba familiarizado. Sí, y, igual. y yo decía, ¿por qué mucha gente me rechaza? Desafortunadamente muchos compañeros dentro de la confraternidad, cuando estaba ahí con ellos, pues me rechazaban, no se juntaban conmigo. Yo decía, pues, ay, sí, porque se creen fresas. No por mi estado melancólico, mi comportamiento de ignorancia, creyendo nada más que estar ahí joteando era parte. ¿Cómo crecía? Y no, y realmente no me hablaban. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de una ocasión, perdón, que estaba una vez que tú me llevaste que tenía que ver a la mamá del negro, que fue pura mentira, me cae. Maldito. ¿Te la creíste? Y dijeron, habla, y nadie hablaba con Pedro. Y yo empecé a hablar. Y empecé a hablar de una tragedia, como tú dices, de lo que me habían hecho. O sea, el jotito que tengo adentro. Todos se rieron. Sí. Estaba acostumbrado en los otros grupos que me tenían que hacer caso porque Estaba decía llorando. el señor doctor, vos 15 minutos con eso está bien. No, yo lloraba como 20 minutos, la mera verdad. Y todos riéndose. ¿Sabes qué les dije a todos? No me hacen caso. Yo tengo derecho de hablar. Y él decía, Cállate. ¿pero por qué? Yo le decía, así, Sí, pues. véanme, así. Yo le decía, ¿pero por qué? Sé lo que me pasaba. Sí, cosas. Hoy me río. Sí, pero ¿cuánto lloramos? Pero ¿cuánto lloramos? Entonces, güey, eso fastidiamos a la ¿Cuánto nos peleábamos? Sí, La verdad. Sí, es un estado de cólera hermoso. No, gacho, con una ira encabronada que tú decías de veras serio. Nos burlábamos de gente que estaba hablando ya bien y estaba hablando Y de... nos criticábamos. No, gacho, nos lo tragábamos, la verdad, y luego lo escupíamos. Sí, era real. Era real. Sí, lo veo. Y esta parte, supondremos en ti, mi buen Tony Flowers, ¿cómo podríamos decir que se ha presentado hoy el alcoholismo en tu abstinencia? Sí, por una parte es doloroso. Sí. O sea, pero cambia muy pronto. Ya no es sufrimiento, ya es dolor, porque te das cuenta ¿Me puedes pasar por ahí? de una realidad bien clara, pero muy cruel, Ajá. que te ha llevado al fracaso, ¿no? De haber oído muchas interpretaciones de las personas que consideraba que tenían experiencia. Y haz de cuenta que me adelantaban las cosas, ¿no? No, tú tienes que vivir de estas maneras. Haz de cuenta que yo tenía que ser ingeniero. No sé por qué, pero porque decían que tenía que ser ingeniero, ¿no? Tenía que estudiar y todo. Y entonces había muchas mentiras en mí. Y hoy en día, al aceptar que con y sin sustancias, con alcohol o sin alcohol, cabrón, era como yo amortiguaba ese fracaso. O sea, esa imposibilidad de querer hacer lo que las demás personas querían, querer quedar bien con las demás personas, ¿no? De ver cómo hoy en día caer en situaciones de melancolía y querer creer que regresar a ellas va a ser una solución, como la de creer que con las sustancias también va a haber una solución.
O por lo menos voy a amortiguar, ¿no? Esa mentira, esa realidad de fracaso, güey. O sea, del fracaso de verte que como sin sustancia, la realidad es de que no puedo hacerlo, güey. O sea, me siento imposibilitado. A tal grado de que, pues dices, o sea, duele, cabrón. Duele. Y sí ver síntomas, por ejemplo, neuróticos, güey. En mi forma de hablar, ¿no? Que a veces no hablo, grito. Y digo yo, puta madre, güey. O sea, no lo desea uno. Pero son situaciones en las que uno empieza a ver que, sin alcohol, sin sustancia, o sea, es lo mismo, ¿no? Esas son manifestaciones más o menos de las que yo puedo darme cuenta de esta situación de ya vivir sin sustancia, ¿no? Sí, y fíjense que hay algo importante, ¿no? Narcóticos Anónimos en su literatura menciona que el alcohólico tendrá que buscar un principio espiritual para aliviar ese dolor de vivir, ¿no? O sea, y cómo podemos realmente aceptar los seres humanos con este padecimiento que un principio espiritual puede aquietar un dolor mental, físico y espiritual. O sea, cuando estamos acostumbrados a pastillas para el dolor. Una de las situaciones muy dolorosas que yo, pues no sé si padezco, güey, o padecí, con o sin sustancia, fueron muchas sensaciones y muchas experiencias sexuales, güey. Que yo interpretaba con sustancias y que sin ellas ya no las tengo, güey. Sí. Y muchos adictos dejan de funcionar en sus aspectos de su vida porque no hay esa fuerza destructiva, ¿eh? Pero regresa la idea de esas sensaciones, de experiencias sexuales, güey. Con la creencia de necesitar la sustancia, güey. Sí, para poder activarla, reavivar ese tipo. Pero revivir, cuando te das cuenta revivir, que con y perdón, sin sí, revivir. tienes esas sensaciones, no, y o sea, es muy doloroso, muy penoso para mí. Humillante. Humillante. Exacto. Yo lo veía como vergonzoso, pero no, es muy humillante para mí, para mi persona. O sea, ¿cómo, güey? ¿No? Entonces, sí llega un momento en donde, como que al fracaso nuevamente, cabrón. Sí, el alcohólico está tanto tiempo viviendo una ciclicidad que lo va deformando a tal grado de empobrecerlo y poderlo mandar al olvido y después al exterminio, ¿no? O sea, es ahí donde muchos alcohólicos mueren, en este tipo de agresiones, en los intentos que tienen de parar, y no hay realmente un programa que aliviane o pueda equilibrar ese dolor que realmente implica para nosotros vivir, ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué lo amortigua? para ir cerrando esta temática, porque les comento, pues nuevamente es algo muy extenso y de verdad quiero agradecerles a cada uno de ustedes sus exposiciones de sus propias vidas. Realmente, pues eso es lo más atractivo, ¿no? Algo que hemos vivido y que nadie podrá decir que estamos mintiendo porque son nuestras propias experiencias y esos son los mejores fundamentos, ¿no? Como esta parte final, ¿qué has encontrado hoy en el programa de recuperación? ¿Has creído que hoy un principio espiritual, supongamos la honradez, puede alivianar hoy tu día, Toño? Eso se ha visto, es una cosa extraordinaria. Si yo hago algo o me mandan a hacer algo y no me sale, vienen muchas situaciones que no me gustan y me perturban. Y cuando yo lo acabo es un descanso. Claro. Cuando no me paso de listo, porque eso es lo que me encantaba, O sea, la verdad, honro, me duele mucho. Claro. Demasiado. No me gusta, porque estoy tan acostumbrado que definitivamente, pero luego hay una situación de paz, que ya la reconozco. Después del dolor. Sí, la reconozco. Y antes no podía reconocer eso, por eso no podía comprar ninguna idea. Entonces, un principio, no es que no estemos hablando así que, debes de ser muy honrado, no, eso te lo dirá tu madre. Pero, ¿qué te dices tú? Cuando lo empiezas a hacer y lo empiezas cuando a... lo vives, cuando lo vives, sí, y lo vives. Otra de las cosas más fuertes que yo veo con relacionarme
que el último fundamento fue una ayuda directamente con mi mamá. Le cerré los ojos y ella de alguna manera me quitó esa carga y se la llevó para poderme relacionar con el sexo opuesto de otra manera. Yo digo, es que esto... ¿Podríamos decir que fue el principio del perdón? Sí. Y entonces yo quiero lograr, ya que estamos hablando de otras situaciones que son muy fuertes, pues mi esposa, ¿no? Eso sí me causa Todavía un dolor. todavía un dolor muy fuerte. Así es. Pero sí me gustaría, ¿no? Que hace cuenta que yo tuviera las palabras o algo dentro de mí, se acercara y pudiera enmendar un poco. Sí, ¿y cómo puedes llegar a creer que un principio espiritual pueda hacerlo por ti? Así es. ¿No? Y el perdón que tan necesario es para indultar o liberar al ser humano de estos aspectos sentimentales de tantos años. Así es. Entonces el alcohólico tendrá que adquirir el perdón no porque sea buena gente, No. sino por salud, ¿no? Entonces hoy un principio espiritual es tan necesario en la vida de un alcohólico para mantenerse equilibrado, para poder realizar el logro no tan solo de su vida, de su día. Claro. Entonces estaba platicando con un paciente y se quejaba, ¿no? Y yo le comentaba, fíjate que hay algo muy importante que te olvidas, porque tú debes comprender que la gratitud es un arma que tú debes llevar para poder defenderte de las cosas que se te complican en el día. O sea, la gratitud es un principio espiritual que hace que la persona pueda tener la tolerancia y la capacidad de resolver aquellas complicaciones de su diario vivir. Entonces muchos padrinos dicen, te está yendo mal, haz una lista de agradecimiento, ¿no? Y yo digo, no, bueno, yo no me puedo sentar a escribirla porque pues tengo el pedo, ¿no? No estoy viviendo el pedo. Pero empieza a agradecer, ¿no? Y entonces NA tiene ahí una frase que dice, mi gratitud habla cuando me preocupo por los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ser yo una persona que cambie un aspecto cuando yo tengo una problemática y pueda yo realmente empezar a servir, ¿no? Si yo creo que yo necesito ser ayudado. Entonces el alcohólico tendrá que ponerse a servir y agradecer para poderse liberar de esa problemática. Entonces, ¿cómo poder utilizar un principio espiritual? Pues yo creo que son básicos y el alcohólico tiene que tenerlo como un aspecto presente, ¿no? Nosotros, afortunadamente, pues no tenemos que recurrir a esos medicamentos pues, tradicionales de la medicina tradicional, antidepresivos, medicamentos psiquiátricos, Son que peligrosísimos. realmente no pueden aliviar ese dolor de vivir. Claro. Que es un dolor que realmente muchos de nosotros como alcohólicos lo hemos sentido y muchas veces está manifestado y es como la muestra de que tienes que ir corriendo a adquirir tu principio para poderte restablecer y empezar a ver, ¿no? Entonces le platicaba a un compañero y le decía, fíjate, Sí, el libro azul es una guía donde te dice que ante esto haz esto, ¿no? Entonces dice ahí que referente al sexo debíamos pedir por un ideal correcto, que debíamos pedir cordura, que deberíamos de pedir ciertas situaciones para poder enfrentar esa vida y si el sexo es muy forzoso, teníamos que preocuparnos por los problemas de otros y tratar de cubrir esas necesidades para liberarnos de la lascivia. Entonces, estos aspectos, híjole, son muy, muy difíciles cuando tú tienes un problema, porque tú esperas ser ayudado, no esperas ayudar. Entonces dices, oye, si me estoy sintiendo de la fregada y quieres que yo me preocupe por Es ¿y quién se preocupa por mí? Claro, váyanse a la fregada, ¿no? Estos sí. están locos, pues si no soy San Francisco de Asís, ¿no? Prefiero ser amado, prefiero amar que ser amado, ¿no? Pero digo, bueno, ahí lo dice el mismo 11º paso de los pasos de Alcohólicos Anónimos, que este hombre pues vivió situaciones muy fuertes, también agobios alcohólicos, nunca bebió, pero tenía alcoholismo. Y él pues pudo reconocer que sirviendo ante las tempestades podías liberarte. Entonces, qué tan difícil, qué tarea tan fuerte. Entonces decías algo muy importante, ¿no? Tenemos hoy un programa que es como una prescripción o una receta práctica profundamente espiritual para exorcizar o erradicar esas alteraciones sentimentales y mentales. Sí. Entonces el alcohólico ya tiene un programa. Sí, hay una cosa muy importante que yo te he escuchado, que dices, ¿ya tienes tolerancia?
Son pedimentos y son deseos imperiosos. ¿Tienes tolerancia? No, pues, No, pero me refiero, ¿sí? Dices, ¿cómo? ¿De dónde? Yo no soy. Cuando hablaba de la tolerancia, y yo hablo, por ejemplo, esto de la gracia, o de esa situación, sí es un escudo por el sentimiento de muchos años, de una separación con relación a esta señora que es mi esposa, y yo veo cómo son unos látigos de sentimiento horribles que me dejan marcado. sí. No hay huella, ¿eh? Y yo quiero que haya huella, pero está bien difícil. Entonces parece que la gracia, o parece que de alguna manera el agradecimiento es como un escudo. Es un manto. Así Fíjate, es. estaba leyendo Curso de Milagros, Claro. y Curso de Milagros menciona un apartado ahí que tiene sobre la gracia, y dice que la gracia es tan importante en el diario vivir de la persona, que realmente la gracia de Dios es como el indulto o el manto que te protege ante las tempestades, ¿no? Claro. Entonces, estar agraciado es estar con un principio espiritual, porque es una gracia, es un algo que se otorga, es un algo que tienes para poder equilibrarte ante estas tempestades, ¿no? Y qué tan difícil, ¿no? O sea, que hoy puedas tú decir, hoy requiero la esperanza para poder llegar al objetivo que tengo que realizar, ¿no? O sea, qué tan importante es la esperanza, ¿no? Yo decía, la esperanza, pues es una chava que conozco. Pero no es esa. Pero la esperanza, ¿cuál? Fue el principio espiritual. Todo Entonces yo decía, ¿para qué sirve? espero, ¿no? ¿Para qué sirve la esperanza? La esperanza es un sentimiento o una fuerza que ayuda a la persona a no desequilibrarse en las cuestiones del futuro y poder tener Bueno, esa sensación sí. Ajá. de lo que está haciendo y que viene es correcto. Entonces, si tú estás siendo agobiado por un miedo al futuro, tienes que recurrir inmediatamente a un principio llamado esperanza. ¿Verdad? Está padrísimo. Entonces, y lo dice, lo vuelvo a repetir, Narcóticos Anónimos lo menciona, Curso de Milagros, y muchas literaturas espirituales que sí tienen referencia ante el cambio de personalidad y conversión. Pues antes de ayer, ¿no? Cuando llegas Sí, a la puerta, la tocas y dice, y aquí ya está la desesperanza. Sí. O sea, soy como que hermano de la agonía eterna. Exacto, Esa sí. es la Y agonía ahí está el alcohólico eterna. en esos estados. Ahí está en esos estados. Yo soy la puerta. Chocando, ¿no? Sí. Cuando dice yo Pierde también, toda esperanza. cuando Dante empezó a observar a aquellas personas que iban caminando los mediocres, ¿no? Claro. Persiguiendo un ideal, ¿no? Picoteados Sí. por moscos que Oh. derramaban sangre y caían en sus pies. ¿Y qué significa todo eso? Aquellos susurros dentro de sus mentes picoteaban como un tipo de remordimiento. Los manoteos. Que hacían que alteraban Oh, sus estados sí. pasionales que caían en sus obras. o en Moscos, su diario, pensamientos, ¿no? Entonces el Locura. alcohólico pues Llantos, prácticamente lamentos. tiene alteraciones. Y fíjate, Claro. estaba viendo a detalle esta parte del programa de Alcohólicos Anónimos en su cuarto paso, donde habla que los problemas emocionales son casos también de la preocupación, de la ira, de la lástima de sí mismo y de la depresión. Pero dice, esta enfermedad puede aparentemente surgir de ti y aparentemente venir de afuera. Entonces busqué la palabra aparente y uno de sus sinónimos es alteración. Entonces, yo puedo tener una alteración que va a provocar una inseguridad emocional, pero también puedo escuchar o estar alrededor de personas que tienen esas alteraciones sentimentales y pueden transmitírmelas. O alteración, sí. Entonces dice, ¿la enfermedad o surge de ti o viene de afuera? Sí, claro. Entonces, el que yo esté escuchando a una persona que está enferma y que está alterada, me va a alterar a mí. Y Claro. me va a dejar con preocupación, Gracias. con ira, con lástima de sí mismo y depresión. Entonces, el alcohólico es una persona vulnerable si no tiene un principio espiritual. Entonces, lo vemos a diario, que las personas llegan y está de la fregada, güey. Esto está de la fregada. Sí, sí. Subió el dólar, güey. Entonces, esto está cabrón, güey. Sabes que está de la fregada, güey. Entonces ya te dejan con un miedo, güey. Tú dices, sí es cierto, el dólar subió. Y dices, pues tú ni compras dólares, güey. Perdón, O sea, es que no, está de la chingada, güey, está de la chingada. O sea, cómo personas alteradas sentimentalmente pueden detonar en ti preocupaciones, ira, lástima de ti mismo y depresión. Y eso no es más que alcoholismo. Entonces, Sí, estas sí, cuestiones, puta, hablar realmente de un tipo de padecimiento
pues de esta característica es muy largo. Vamos a hablar, claro. por ejemplo, de lo monstruoso, Perdón, sí. del manto. Hay una Vamos a hablar de las situaciones en las cuales todo lo que estás hablando ahorita, que lo que se te acerca. Y una vez dijiste así, no es lo que viene, sino lo que se queda. Sí, lo que te altera, Lo que te altera. y lo que se queda y te dirige. Sí. Así es. Pero hay una defensa, ¿no? Una vez, no comprendiendo, sino una vez honradamente aceptar los principios espirituales, es como un inicio a la defensa de la enfermedad. Padecemos mucho como de hacer enemigos a la enfermedad, como que maldecir el hecho de que estamos enfermos o de que tenemos el Por eso viene la padecimiento. resignación y la Bueno, aceptación. hay una resignación, es un principio, ¿no? Hay como que hay una defensa, una vez adquiriendo o como que orientando los principios, porque todo ser humano, todos nosotros, al ignorar que tenemos, actuamos bajo una forma, si no instintiva, sí muy moral, pero falsa, completamente. Y cuando ya te adentras a una defensa completa, como es un sentido espiritual o una guía, eso para mí ha sido un resultado impactante. El oír a personas quejosas, a oír a personas que chismean, a personas mentirosas, ¿no? Digo yo, ¿cómo me protejo? Y estando en esta situación, te dicen, cuando comprendas que él también está enfermo, entonces ahí hay una compasión. Empatía. O empatía. Y eso te defiende. Ya, ese es un principio. Cuando ya te adentras a entender que dices, es que ¿por qué tengo que entender que este güey no me está chismeando? No, güey, entiende de profundidad de que esté enfermo. Y entonces es magia. Yo ahí digo que bueno, no sé si era sentido la divinidad, ¿no? De un ser supremo, algo más poderoso. Algo más. En donde uno, queriendo o no queriendo, va a ser un acto de voluntad. ¿Dónde viene la fuerza? Entonces yo te escucho y sí es verdad, lo creo, güey, que a diario uno tiene que estar adentrándose solo por hoy con un principio. Solo por hoy, lo de hoy. Y esa parte es la que a mí me quita mucho prejuicio de las situaciones, como de las exageraciones de que antes, de los que, no, güey, es que si no te pegas 3 veces, no vas a poder, híncate y rézale a Dios. Y digo, ¿pero qué estás haciendo? O sea, si me muestras que realmente es un principio o un valor espiritual, hoy en día para mí no es que lo batié, simplemente me compadezco por decir, no, pues está de la chingada, güey, porque sí sé lo que es estar sufriendo dentro de una mentira con uno, ¿no? Y haber estado creyendo de que esta parte que dice que la oí en la calle, una de las peores cosas que me duele en el fracaso que he llevado es el haberme engañado a mí mismo. Pero por la ignorancia, güey, de saber que padezco una enfermedad que me imposibilita, por más que quiera. Si yo tengo la oportunidad de chingar a alguien, lo chingo. Pero a veces me he dado cuenta que digo, no lo quiero hacer, güey. No lo quiero robar, güey. No lo quiero, güey. Y ahí se cuenta que me pone a la persona que me lo está dando y digo, no te quiero chingar, güey. Y me lo deja. Es como, haz de cuenta que yo ahí lo entendí como... No lo ejecutas, pero te lo dejan. Me lo dejan. Haz de cuenta que le ponen a cuidar queso al ratón. Te hace más daño eso. Me ponen a cuidar queso al ratón, güey. Digo, me lo voy a comer, güey. No, dicen, no, tú tienes la fuerza, tú puedes. Y no, ahí es donde entendí que dices, no te engañes, güey. Me lo voy a chingar, güey. Y ahí es donde surge la mentira en uno. Bueno, yo lo vi en mí, o sea, y me engaño. De alguna u otra forma me empiezo a justificar y es donde empiezo a reconocer que digo, mira, si ahí está el orgullo, güey. ¿Cómo justifico? Pero a nadie.
A mí mismo. Y a mí mismo me engaño, güey. Y ahí fue, para mí, verlo, sí, me fue doloroso. ¿Y quién no? Reconocer este tipo de enfermedades no es nada agradable, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que interesante, pero bueno, pues hemos llegado a nuestro fin. Vamos a continuar con esta charla. Creo que pues hay mucho que sacar, ¿no? Como parte final, podríamos decir tan solo en unas pequeñas palabras, ¿qué podrías decir de esta plática, Tony? Fíjate que en tantos comentarios algo se queda grabado que te hace un cambio Espiritual. espiritual. Una conversión, ¿no? Algo se queda grabado. Y fue un detalle tuyo, me refiero a esto, que dijiste que hablabas del perdón y se lo hablabas a una persona. Esa persona fue y dijo que ya la había perdonado Dios. Y yo dije, ¿qué pasa, no? Le voy a pedir a Dios la fuerza porque yo no la tengo. Y yo decía, tienes razón. Entonces, si la palabra, que es el verbo, y si la palabra la tiene un ser humano, hoy veo que un ser humano sí puede ayudar a otro ser humano. Así es. Ese es un principio. Pero ese ser humano, crédulo, o estúpido, o loco, manejando lo sencillo, una vez, me acuerdo que oíamos muchos podcasts que nos enseñabas, de la cuestión espiritual, fue muy fuerte, ¿sabes? Y yo decía, si hay algo que es la magia. Entonces, yo dije, yo me junto con la magia. Con la mafia. No, pero me refiero, me volví mafioso, ¿sí me entiendes? Dice que es como una nueva adicción con relación a Dios y con relación a tu persona que paró. Ya son nuevas adicciones y no nos cansamos. Sí, lo que te digo. Es incansable, o sea, no es posible, tú estás loco, ¿sí me entiendes? Estás chiflado, somos tres chiflados, ¿no? Lucas Alamán y yo. A lo que yo me refiero es, ¿por qué estamos aquí contigo? A veces yo me he preguntado, yo digo, ¿de veras lo que está allá adentro, si lo has escuchado, te ha hecho sentir? Lo que está allá adentro. Yo digo, sí. Eso quiero. Yo ya lo deseo. Vehemente. ¿Sí? Como dice así, profundamente, sí, o sea, con una medida mental, pero solamente en un estado en el cual que se llama contemplación. Exacto. Callar todo lo que tengo aquí adentro para poder estar un rato con algo que está de adentro, que es la magia. Tú no eres nada, lo que está adentro sí me interesa. Esa es la magia. Una vez me dijeron así, ¿tú por qué estás aquí? Ya por ti no, ¿eh? Así lo dije. Y se lo dije a Ricardo. Me dijo así porque se creía mucho. Me dijo, es que tú por qué estás aquí, luego por ti ya no. Por a veces por lo que hablas, que es lo que me conmueve, pero tú no eres. Él, que me enseñaba la situación mística, se sorprendió y dijo, oye, Toño, pero ¿por qué hablas eso? Porque tú no eres. El problema es que tú crees que eres. Por eso eres egoísta y eres, le dije, eres culé. Sí, de verdad, sí. Hasta se quedó callado así. O sea, no pudo decirme nada. Y vaya que Ricardo Hernández era de lo peor. Es un ser que sí te ayuda, pero tiene un diablo pestoso. Ya llamo de diablos, ¿no? O sea, de esos que sí saben, pero que de alguna manera te sacan y te desequilibran para meterte unos sentidos horribles. Esos sí los conozco. Porque eso me hace ver. Y yo decía, ya me siento así como la... ¿Cómo se llama la gaviota esa puerca que le pegaban mucho? ¿Enriqueta qué? Jiménez. Enriqueta Jiménez. Enriqueta Jiménez. Pues un saludo. Pero es una magia. Un saludo a todos, ¿verdad? Pero es una magia. Yo vengo por la magia.
No, Y la verdad, esa es la magia. No, y como digo, podemos continuar toda la noche hablando de esto, pero bueno, pues no nos queda más que agradecerles. Vamos a continuar hablando de estos temas, yo creo que son interesantes. Vamos a profundizar más en nuestras propias experiencias. Trataremos de ser lo más respetuoso también hablando de nuestras propias experiencias, no cayendo en lo vulgar, ni lo cínico, ni lo melancólico, ni lo extravagante. Sencillamente platicarlo como sucedió, como lo hemos vivido, porque el alcoholismo no es más que una enfermedad, no un dilema moral. Yo les agradezco realmente, muchas gracias a todos. Gracias, Toño. Gracias, Tony. Gracias, pues gracias, nos vemos en la próxima. Recuerden, ahí nos encontramos en las redes sociales, estamos en TikTok, Facebook, Instagram. También pues dejen por ahí su comentario, abajito pónganos qué les pareció este video, si les gustó. Estamos ahí promocionándolos, ¿verdad? Y pues esperando sus comentarios, que todo tipo de comentario que lo digan siempre será bienvenido. También aceptamos todo tipo de críticas, nos agrada saber que la gente puede darnos un tiempo y escucharnos, de verdad, y que este mensaje pueda llegar a las personas que hoy están siendo afectadas por el alcoholismo. Les agradecemos, cuídense mucho y que Dios los bendiga y que puedan encontrar las respuestas que su alma hoy requiere. Les agradezco, nos vemos, cuídense, Gracias. bye. Gracias. Bye.